Hablemos Claro. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Jesús Verde y son las 8 de la mañana con 5 minutos. Esto es Hablemos Claro aquí en Éxitos, en Lima 95.5 de la FM y estamos en todo el país. Es un sábado, por ahora ciertamente diferente, con muchos cuestionamientos, tras una semana nuevamente agitada, donde la delincuencia sigue avanzando, ¿no?, en contra de los ciudadanos que formamos parte de este país. De este tema vamos a hablar más adelante, pero antes permítanme hacer un punto y aparte, porque creo que hemos hecho un papelón monumental con el último viaje que hiciera la señora Dina Boluarte a los Estados Unidos, tratando de buscar lo mínimo, ¿no es cierto?, con el presidente de los Estados Unidos, que ha sido finalmente una foto que queda para el recuerdo y para el análisis de lo que no deberíamos hacer en política internacional. Se dijo que iba a tener una reunión bilateral, pero esta nunca existió, nunca estuvo en la agenda del presidente de los Estados Unidos y trataron hasta el último de decir que sí hubo una conversación. Bueno, dejen de mentirnos, lo que tiene que pasar en las próximas horas es que tanto la canciller Ana María Gervasi renuncie al cargo y también lo haga el embajador de los Estados Unidos, el señor Gustavo Meza Cuadra. Solo para decirles una cosa, porque quien les habla, de alguna manera, a lo largo de estos años ha seguido presidentes de diferentes países en diferentes cumbres, y la última reunión que tuvo un presidente peruano con un presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca fue Pedro Pablo Kuczynski. A esa reunión yo asistí. A esa reunión se convocó con un mes de anticipación porque se tenían que coordinar agendas para poder entrar luego, ¿no es cierto?, al Salón Oval y poder discutir los temas en común de ambos países, porque lo que se buscaba en ese momento era también buscar un impulso, ¿no?, un espaldarazo del gobierno de Joe Biden, perdón, en ese momento de Donald Trump, ¿no?, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y se concretó esa reunión porque, claro, en ese momento tú tenías diplomáticos que ciertamente le servían al país, ¿no?, como nexo con la Casa Blanca para generar este tipo de encuentros, pero lo que estamos viendo ahora es una representación pobre, nula, ¿no?, en los Estados Unidos, que no llega a concretar algo tan sencillo como una cita o una reunión bilateral que tiene otras características más allá de una conversación en los pasillos. Yo digo, y hay que ser bastante severo respecto a lo que está pasando, porque alguien tiene que hacerse cargo de esta situación, porque hemos quedado a nivel internacional básicamente como el hazme reír, como un país que está buscando cierto nivel de validación, y eso nos está costando de alguna manera. Sí estamos buscando, por ejemplo, el apoyo, ¿no es cierto?, de otros gobiernos, así estamos buscando generar confianza en la escena internacional. Bueno, así no se hacen las cosas. Habría que decírselo a la señora Dina Boluarte y a su presidente del Consejo de Ministros. Lo último que sé es que la señora canciller ha pedido ir al Congreso de la República y sostener una reunión con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. No sé exactamente qué es lo que les va a comentar, pero yo sí creo que este asunto finalmente se desvela si es que en las próximas horas la Embajada de los Estados Unidos emite algún tipo de comunicado informando si es que finalmente hubo algún tipo de tratativa para, ¿no es cierto?, concretar una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos. Solo así vamos a tener certeza de lo que está pasando, porque incluso hasta ayer el comunicado de Torre Tagle ha sido vergonzoso, ¿no?, al decir de que sostuvieron una reunión, ¿no?, de manera muy rápida, porque el tiempo no alcanzó para llevar con el protocolo debido a una reunión bilateral. No, la reunión nunca estuvo en la agenda del presidente de los Estados Unidos. No sigan mintiendo, porque eso no ha sido así, porque el presidente de los Estados Unidos y los Estados Unidos, si algo tiene, a diferencia de Perú, es una política de alta transparencia para informar minuto a minuto qué es lo que hace un presidente de la República. Y a los ministros, ¿no?, que forman parte de este gabinete, deberían juntarlos, ¿no?, su DIRCOM, que parece tampoco conocer
parte de lo que es el manejo de la política internacional, deberían juntarlos y darles algún tipo de idea, ¿no es cierto?, de lo que es la política internacional y cómo es que ésta se maneja, porque no existen, señor ministro de Transportes y Comunicaciones, reuniones reservadas, ¿no?, con el presidente de los Estados Unidos, porque claro, el carácter reservado no se aplica en ese país porque existen, ¿no es cierto?, medidas para evitar, por ejemplo, lobbies a favor de determinados sectores o empresas. Cosa que aquí no sucede, porque aquí sí se dan reuniones reservadas que luego terminan en negociaciones, ¿no es cierto?, subrepticias que terminan en coimas. Entonces, sí creo que merecemos ya una respuesta sobre los viajes de la presidenta, cuánto nos cuestan y finalmente qué es lo que terminamos ganando como país. Estas fotos lamentablemente son tristes, ¿no?, sobre lo que realmente deberíamos buscar como país, que es una reunión de igual a igual, de mandatario a mandatario, y no una reunión que parece más que nada una visita turística por los pasillos de la Casa Blanca. Repito, quiero tener algo de autoridad como periodista para decir cómo es que se desarrollan este tipo de reuniones, cómo es que se coordinan con tiempo y cómo es que además uno se va acreditando y pasando determinados filtros de seguridad hasta llegar al día de la reunión y pasar al Salón Oval de la Casa Blanca. Eso me pasó a mí en el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski y con otros presidentes también. No es el primer presidente, por si acaso, con el que tengo relación, presidente de los Estados Unidos. Estuvo Jimmy Carter hace mucho tiempo, en el 2000, cuando vino para ser veedor de las elecciones que tuvieron como ganador a Alejandro Toledo. Luego vino Bill Clinton, luego los dos Bush hijo que vino para la cumbre de APEC en su momento, luego Bush papá que vino también para la inauguración de un banco o la construcción de un nuevo banco aquí en el Perú, si no me equivoco, que está en la vía expresa, ya no lo recuerdo en realidad. Barack Obama, que vino recientemente, ¿no?, ya a postrimerías de su presidencia. Entonces, hagan verdades, o sea, aquí hay periodistas que hemos coberturado hechos a nivel internacional y que sabemos de qué se tratan este tipo de relaciones bilaterales y lo que significa el multilateralismo para un país como el Perú, que en estas circunstancias tendría que tener mejores representantes para poder ganar algo de confianza, sobre todo en un clima de recesión. Bueno, nadie se hace responsable hasta este momento. La canciller dice que va a ir al Congreso de la República, pero la semana pasada también estábamos hablando de las responsabilidades del ministro de Economía, el señor Alex Contreras, en el aspecto de, por ejemplo, la crisis económica y la recesión que se anunció desde hace mucho tiempo y que él terminó aceptando hace tan solo unos días, y hasta este momento tampoco es que tengamos algún tipo de estrategia nueva, ¿no es cierto?, que nos permita, por ejemplo, avanzar. De esto también vamos a hablar. No vamos a dejar de lado la economía, que además hay un sector importante afectado, que es el agroexportador. Pero también la presidenta de los Estados Unidos, ante este foro de empresarios, dijo que estamos en un país en paz y en calma. Parece la señora no conocer la realidad de lo que estamos viviendo, no solamente en Lima, sino en todo el país. Ahora, todo el mundo quiere que se declare en estado de emergencia su distrito, su localidad, su provincia, porque claro, no alcanza el trabajo de la Policía Nacional, los efectivos, no hay estrategia. También quien tendría que dar un paso al costado es el señor ministro del Interior, porque ha demostrado tamaña incapacidad para poder conducir algún tipo de línea de acción, ¿no?, que nos permita, por ejemplo, salir de este problema. Ya la delincuencia esta semana ha pasado a otro nivel, y ese es el nivel del terror. De eso también vamos a conversar. Bueno, punto y aparte, y esperando algún tipo de respuesta, que espero yo llegue en las próximas horas, vamos a iniciar hoy la edición de Hablemos Claro. Entonces, no nos mientan más. Además, por suerte, aquí en Exitosa tenemos colegas a nivel internacional en todo el mundo que están cubriendo actividades de este tipo, y las gracias a nuestro amigo José María del Pino, ¿no?, que es un periodista chileno que siempre está muy ligado a Exitosa y nos permite tener de primera mano información. Él estaba acreditado a la cumbre APEP y entonces nos decía, mira, lo que está pasando es mentira, no hay una reunión, no la anunciaron con anticipación como sí lo hubo con el presidente de Chile y con el presidente de República Dominicana. Bueno, la verdad, yo ya no sé qué más decir respecto a estos temas. Bien, vamos a iniciar el programa porque la inseguridad ciudadana, decía yo, ha cobrado un nuevo nivel ya con videos de amenazas de grupos o bandas organizadas que operan aquí en el Perú, ¿no?, amenazando, utilizando el terror como mecanismo
para generar zozobra en la población. Y esto, claro, que ha calado en los vecinos de La Victoria y el Agustino, que de inmediato han visto la manera de encontrar algo de seguridad. Muchos han optado por ejemplo, no dejar que sus hijos vayan a las escuelas, y eso para mí es un error. O sea, lo primero que deberíamos tratar de garantizar es la seguridad de los niños, adolescentes en edad escolar. Bueno, tenemos dos especialistas a esta hora de la mañana. Está con nosotros por Zoom Frank Casas, que es especialista y docente universitario especializado en seguridad ciudadana, y nos acompaña aquí en los estudios el licenciado Claudio Guillén, que es sociólogo, especialista en intervención social. Así que ambos, muy buenos días. Empezamos primero con Frank. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, para todo el panel y para un fuerte abrazo para todo el público exitoso también. Bueno, Frank, el pasado 23 de octubre, si no me equivoco, el gobierno consiguió facultades legislativas para legislar en materia de seguridad ciudadana, y se generaron 11 iniciativas, de las cuales solamente 3 atacan directamente a la delincuencia. Estoy hablando de estas 3 medidas relacionadas, por ejemplo, con el robo de celulares, para lo cual se hizo una modificación del Código Penal. Luego el tema de la identidad, ¿no? Esto que es el pedir documentos a la gente para que se pueda identificar, y además extender el periodo de identificación en las comisarías, y el tema de la expulsión que se viene, por cierto, ¿ah? Se viene el próximo 10 de noviembre, se empieza a pedir documentos a los extranjeros, y si no han cumplido con los requisitos de ley van a ser expulsados. Lo que no nos han dicho en realidad es cómo lo van a hacer. Solo han regularizado su situación aquí en el país 180.000, y hay casi 1,5 millones, si no más, de extranjeros de forma irregular. ¿Cómo te los llevas nuevamente a su país? Estoy hablando específicamente de ciudadanos venezolanos. Bueno, ¿qué tanto hemos fracasado? No hablo de avances, sino de fracasos. El fracaso en realidad empieza desde el inicio, ¿no? En el que nos propusieron, además de estas medidas que son básicamente de carácter punitivas y que, digamos, no están orientados a la prevención del delito. El fracaso empieza desde que nos dijeron en enero que se iba a hacer la reforma policial en el marco del conflicto que tuvimos al principio de año. Nos dijeron que iba a existir un plan Boluarte, nos dijeron que iban a hacer todas las reformas necesarias para, digamos, tener una seguridad mucho más firme. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, el fracaso empezó desde, podríamos decir, desde el inicio de la actual gestión. Y que, por supuesto, no es la única responsable, ¿no? Hay otras gestiones anteriores que también, digamos, cometieron muchos errores y nos han dejado básicamente a merced del crimen organizado y de la delincuencia común. Entonces, el fracaso viene desde hace mucho tiempo, y lastimosamente, y este creo que es el gran problema, y en parte se refleja en las manifestaciones de violencia que hemos visto en los últimos días, en La Victoria, el Agustino, entre otros lugares, tiene que ver con que hay poca esperanza respecto a las medidas que nos están proponiendo como el estado de emergencia por parte de nuestras autoridades, y lo que piensa el ciudadano es básicamente ya tomar la seguridad con sus propias manos, ¿no? Eso es lo único que les puede asegurar. El problema con ello es que se puede agravar más aún el derramamiento de sangre, sobre todo de las víctimas inocentes, ¿no? Y el problema también es que cuando uno, digamos, increpa al gobierno para que plantee medidas que permitan prevenir el delito, dado que el estado de emergencia no está funcionando porque no está hecho para prevenir el delito, pues básicamente ellos reaccionan defendiendo ese tipo de medidas a rajatabla, ¿no? Hay poca transparencia y hay poca, digamos, capacidad de ser flexibles y de tratar de cambiar. Ellos se mantienen en esos treces y, por lo tanto, el futuro es negro y más caótico, ¿no? No tenemos ningún tipo de, digamos, de esperanza de que esto vaya realmente a mejorar con la actual gestión. Se requieren cambios, pero de inmediato, para poder tener algo más de seguridad. Ok, con esos cambios voy a ir en unos minutos más contigo, porque también está el licenciado Claudio Guillén, que es sociólogo especialista en intervención social. Creo que era importante tener un sociólogo aquí porque hablamos de un comportamiento criminal completamente diferente. Estamos hablando de gente que ya está utilizando el terror, ¿no? Para poder amenazar, para poder generar cierto nivel de caos. ¿Qué tanto de cierto hay en eso? ¿Cómo está, licenciado? Mira, lo que ocurre es que nosotros estamos normalizando algunas situaciones de violencia, ¿no? Para un sector importante de la población
Es normal, por ejemplo, que tú cruces por la avenida Arequipa, venga una persona con su scooter, acelere y tú tengas que correr o detenerte. Entonces, para ellos esto es normal. Pero sin embargo, acá hay una situación de violencia, hay un abuso de poder. Y lo que Fran decía hace algún momento, por ejemplo, nos lleva a pensar de que el problema no solamente es cómo está funcionando el individuo, sino cómo está funcionando nuestra sociedad y el propio Estado. Cuando hablamos de que estamos normalizando cosas, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos normalizando, por ejemplo, el sicariato, la extorsión? ¿Qué? Claro, lo que pasa, por ejemplo, es que tú recibes un mensaje en tu celular y tú lo ocultas, no lo denuncias. Entonces, y tú no sabes cuántas personas están recibiendo ese tipo de mensajes. Lo ideal es denunciarlo. Lo ideal es que el aparato estatal funcione a favor del ciudadano. Pero no, tú llegas a la comisaría y lo que hacen es decirte, pero ¿a qué página habrá ingresado? ¿O habrá pedido un préstamo? Lejos de ayudarte o darte un consejo, más bien te espantan. No te dejan que tú continúes con tu denuncia. Entonces, esto es parte de este proceso de normalización de lo que está pasando. Ya, pero eso nos lleva también a la pérdida del principio de autoridad, del respeto para con la policía, por ejemplo, las autoridades que administran cierto nivel de justicia. Hay una tesis bastante interesante que habla, digamos que una tesis que nos dice que la violencia es parte de la historia desde la humanidad, Sí, claro, desde el origen de la humanidad, pero es diferente, pues, en épocas antiguas ir a la guerra y saber que tienes que matar o morir, o morir, y imprime cierta violencia. Es totalmente diferente cuando tú vas a clavar un clavo en la pared para colgar un clavo y para poder contrarrestar la pared actúas con contundencia y violencia. Eso es diferente a tomar el martillo para pegarle a tu vecino. Entonces, algo está pasando en el propio Estado. Imagínate tú que, para citar el ejemplo que se usó hace algún momento, el principio de autoridad se establece o no se establece en este caso porque para un sector considerable es un gobierno ilegítimo. O sea, no votaste por él, fue consecuencia de una acción congresal. Ese es un buen punto. Entonces ahí es donde el Estado mismo, el gobierno mismo se viene deslegitimando y cada una de las acciones que haga van a ser necesariamente cuestionados. Además que hay que entender que no es un Estado fuerte, estamos ingresando a lo que se conoce como el Estado fallido. O sea, cada acción que está haciendo el gobierno no conduce a ningún efecto positivo. Imagínate el estado de emergencia de San Juan de Lurigancho. ¿Tiene efectos positivos? No los tiene, pero es una acción de gobierno. Entonces, la política en sí está fallando. Por eso es que estamos ingresando a lo que sociológicamente se conoce como el estado fallido, y eso es el espacio donde aparecen pues estas situaciones de violencia. La tesis de Tocqueville es absolutamente vigente. El Estado no tiene poder para controlar. Me haces acordar a Tocqueville, de eso vamos a hablar más adelante. No quiero entrar a tanto fondo en realidad para no aburrir a nuestra audiencia, que creo que quiere las cosas mucho más claras y más directas. Fran, ¿tú qué piensas de todo esto de esto que nos está comentando Clody, ¿no? Respecto al Estado fallido? Eso es cierto, o sea, estamos entrando a un nivel en el cual el ciudadano empieza a querer tomar la justicia por sus propias manos, y a eso no deberíamos llegar. Hay varias cosas por recorrer, resalto dos que son bastante básicas, ¿no? La primera es que tiene que ver con el total desconocimiento que existen sobre la forma cómo funciona la violencia y las formas de victimización, ¿no? Las formas como las personas experimentamos día a día, las formas de ser víctimas de algún hecho violento. Un grupo tiene que ver con hechos delictivos, como hemos visto, el crimen organizado, los delitos asociados a la extorsión, la delincuencia común. Pero también hay otro tipo de manifestación violenta, ¿no? Que también genera percepción de inseguridad, que tiene que ver con esa violencia más callejera, podríamos decirlo, de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una persona es acosada en la vía pública, cuando tenemos enfrentamientos en el transporte con el cobrador, con algún pasajero, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vivimos cotidianamente y comúnmente en acciones de violencia. Me refiero a esto porque ahora empalmo con el segundo punto, ¿no? ¿Qué están haciendo las autoridades? Y por lo general las autoridades que deberían enfrentar estas diversas formas de violencia cotidiana y criminal, que implica, por un lado, trabajo con investigación criminal, pero también
mejoramiento de tu barrio, de mejores políticas de desarrollo social, mejores políticas de convivencia cotidiana entre ciudadanos, en el vecindario, recuperación de espacios públicos, no se realiza. Por lo general centralizamos todo este trabajo en la labor policial, como si la policía fuese la única herramienta para generar seguridad. Y ahí hay básicamente un abandono por parte de las diferentes instituciones que deben cumplir un rol, ¿no? Por ejemplo, SUCAMEX, ¿qué está haciendo con el control de armas, que finalmente son las armas que muchas veces lo utilizan los delincuentes para matar? Los alcaldes, ¿qué están haciendo los alcaldes para recuperar sus espacios públicos y para generar mayor confianza entre vecinos para que se puedan proteger muchas veces también frente a la delincuencia? ¿Qué están haciendo esas autoridades? Pues básicamente tirándole toda la pelota o la responsabilidad a la Policía Nacional. La Policía Nacional cumple un rol, la investigación criminal, la persecución de los delincuentes, pero la policía no tiene necesariamente el rol central de la prevención del delito, porque para ello tienen que participar otras instancias y quien debería alinearlas es el Ministerio del Interior, y vuelvo a la responsabilidad de liderazgo que ha tenido en esta gestión, que ha sido bastante limitada, ¿no? Mira, fíjate, a ambos los escucho. Estamos hablando de Estado fallido, estamos hablando del rol de la policía en este problema. Ya hay escenarios que se han venido comentando y tratando en los últimos meses para encontrar una solución ante la inseguridad ciudadana, pero yo sí quiero entrar a un aspecto, al tema de las organizaciones, de las bandas organizadas, porque ahora sí podemos decir que hay bandas organizadas que están operando aquí en el país y que van creciendo constantemente y que van fijando control sobre sus territorios. Yo decía que esta semana ya hemos pasado a otro nivel, porque el hecho de la respuesta a través de un video con armas de sujetos que no amenazan a la ciudadanía no es normal. Esto lo vimos en algún momento durante la época del terrorismo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera volver a analizar cuál es el significado de todo esto, porque aquí, por ejemplo, por lo pronto decidimos no poner el video, ¿no?, de este grupo llamado Los Gallegos amenazando a gente de La Victoria, porque creíamos que esto podría servirles como una especie de canal de difusión de sus ideas, ¿no?, de sus amenazas, lo cual, por ejemplo, termina potenciando también el accionar de los delincuentes. Claro. Chloe, ¿me equivoco en ese aspecto o no? Mira, hemos entrado a un nivel donde podemos pensar de una delincuencia transnacional. Tú tienes que una persona controla la delincuencia en un país de América desde una cárcel en algún país vecino. Entonces, hay una suerte de que la globalización de la comunicación pues, nos ha llevado a un momento en el cual ya no vamos a poder retroceder. Y no vamos a poder retroceder, lamentablemente, porque los estados, y en particular el Estado peruano, desde hace mucho tiempo ha descuidado a la familia. Entonces, no estamos haciendo nada para favorecer que las conductas violentas sean de alguna forma pues, tamizadas, tratadas, resueltas al interior de la familia. Entonces, podemos hablar de dos tipos de violencia. Una violencia que se da dentro de la familia, dentro del hogar, y una violencia que se da fuera de la familia, en la sociedad. Y aquí es donde está la delincuencia. Porque ten presente que estas personas han aprendido algo en sus familias. Esta conducta violenta que los asocia en organizaciones criminales de este nivel, no los aprendieron necesariamente en la calle con sus amigos. Lo aprendieron, gran parte de este aprendizaje violento, dentro de su familia con sus propios padres. Entonces podemos hablar de una tendencia criminógena. Si tú tienes en estadísticas, te das cuenta que de 10 adolescentes que están en un centro de readaptación del Poder Judicial, entre 6 y 7 tienen un familiar que está vinculado a acciones delincuenciales. Entonces existe una tendencia, y a pesar que se conoce la tendencia, no se está haciendo nada. Bueno, ya esta es una cuestión de entorno, de crecimiento, de desarrollo del individuo dentro de determinado contexto. Esto no cambia, ¿no? Dice, no hay prevención tampoco por parte de los estados para prevenir justamente el tema de... Nosotros estamos enfocándonos como bomberos, ¿no?, en apagar los incendios, pero no estamos previniendo. Ajá. Y si te das cuenta, la inversión pública es mínima en prevención. Perfecto. A ver, tenemos que ir a la pausa, son 8 de la mañana con 28 minutos y espero tu respuesta, Fran, luego del corte que vamos a tener respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo es que han ido avanzando las
las bandas criminales aquí en el país y su comportamiento, ¿no? Basado en el uso del terror para generar espacios y para, en cierta manera, demostrar de que posiblemente tenemos un país prácticamente como zona liberada, y eso no tendría por qué ser así. Estamos conversando con Fran Casas, especialista y docente universitario, investigador del área de seguridad ciudadana, y con el licenciado Godi Guillén, sociólogo especialista en intervención social. Son exactamente las 8 de la mañana con 29 minutos. Esto es Hablemos Claro aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Luego ya abrimos los teléfonos para que usted haga sus comentarios al 251-942-467-4499, que son las líneas de Exitosa a esta hora de la mañana. Volvemos. Somos una universidad católica renovada cuyo objetivo es trascender la vida de las personas. Tengo la satisfacción de ser parte de esta nueva administración que ha marcado un antes y un después en la historia de la honradez católica. Por primera vez, nuestra universidad tiene como rector a un sacerdote cuya gestión ha permitido concretar cambios significativos. Somos Honradez Católica, una universidad renovada que forma personas para pensar y servir. Ocho de la mañana con 32 minutos, esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM. Vamos rápidamente con Karen Santillán, que tiene información para nosotros porque los delincuentes siguen haciendo de la suya, sembrando terror ya en otro nivel. Ella está en Puente Piedra, Karen. Muy buenos días, Jesús, información en vivo, y estamos en la zona de laderas del Chillón en Puente Piedra, y es que esta madrugada, exactamente a las 12:57, delincuentes a bordo de una moto lineal detonaron un explosivo sobre un vehículo que anteriormente estaba siendo empleado como colectivo que cubría la ruta Pro Puente Piedra. En las cámaras de seguridad se logra apreciar cómo estos dos delincuentes a bordo de una moto lineal llegan hasta esta zona, estacionan frente al vehículo, pasaban por esa zona, por la vereda, dos mujeres quienes al ver a los delincuentes a bordo de la moto lineal corren rápidamente por temor a ser víctimas de robo. Desciende uno de los delincuentes del vehículo, quien tiene una gorra, deja el explosivo sobre esta minivan, posteriormente huyen y detona el explosivo que finalmente no solamente dañó el auto, sino que también la vivienda en la que estaba estacionado, que ha quedado con las lunas rotas, se ha volado también el medidor de luz, la casa está a oscuras,
Conversamos con un familiar de la persona propietaria de este vehículo que se encuentra en provincia, quien ha señalado que no han estado recibiendo amenazas y desconocen el motivo del ataque. Escuchemos. Y ya, pero bueno, no sabría decir de verdad que... ¿Sobre un momento de cobro de cupos? No saben ustedes el motivo. No sabría decir si es cobro de cupo, porque no... Mi hermano no está metido eso, no somos ni empresarios, nada. El carrito no hace colectivo. Hacía, pero ya está malogrado. Mira, ¿Cuánto tiempo tienen para allá el carro? Ya 1 mes y medio así de carrera. No está malogrado ese. Seguridad en todo caso. Sí, más que todo acá se pide, como cualquier distrito que está pasando, ¿no? Siempre falta la seguridad, ¿no? Pero más que todo las cámaras de municipalidad que queremos ver porque la moto ha salido así, ¿no? Y nos sitio las líneas principales y las cámaras no funcionan. Eso debería ser la municipalidad, de poner más cámaras de que estén bien, pues, ¿no? Y es que este problema es una constante, Jesús, precisamente cuando ocurren estos actos delictivos, los vecinos suelen pedir las cámaras de las municipalidades y están averiadas, como en este caso. Si bien las cámaras de seguridad de la vivienda han logrado captar el hecho, los familiares de la persona dueña de este vehículo intentaron ver la ruta de la moto lineal hacia donde se dirigía pidiendo las cámaras de la municipalidad, pero les han señalado que están malogradas, no funcionan, están inoperativas. Es por ello que no se sabe el rumbo por el cual huyeron estos dos delincuentes que han dejado a su paso miedo y zozobra entre los vecinos de laderas del Chillón, quienes señalan que es la primera vez que ocurren esos tipos de actos delincuenciales en la zona. Es la información que tenemos desde Puente Piedra, Exitosa en Lima 95.5, la voz que integra el Perú. Bueno, ya es una constante, gracias Karen Santillán, esto en Puente Piedra, que los delincuentes lancen explosivos, disparen a las casas. Si abres un pequeño negocio, automáticamente te llega un tipo con moto y te empieza a extorsionar, pidiéndote un cupo semanal, mensual, y si no lo haces te matan. O sea, la verdad yo no sé a qué nivel vamos a llegar, pero como lo decía Claudia y Guillén, estamos ya ante la inminencia de un estado fallido donde nadie sabe qué va a pasar. Y eso es peligrosísimo porque nos podríamos convertir en un estado, en una zona liberada, como lo que está pasando en Ecuador, donde ya la autoridad no alcanza, no llega, ¿no? Entonces, quien impone la ley es el AMPA, ¿no? Lo mismo que pasa en algunas ciudades de México, ¿no? Como Ciudad de Juárez. Pero permíteme, Claudia, antes de volver contigo, porque tengo una pregunta que te formulé durante el corte. Hay una respuesta pendiente de Frank Casas, que es especialista en seguridad ciudadana. Frank. Jesús, hay que entender de que este tipo de fenómenos delictivos, hablamos directamente de la extorsión, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Quizás lo nuevo son algunas manifestaciones de terror y de violencia como lo hemos visto hace unos días. Pero no es un fenómeno nuevo, ¿no? Esto por lo menos desde el principio del año 2005 empieza a aparecer con mayor nivel de rutina, asociado muchas veces a las mafias de construcción civil, y una expansión de este tipo de delitos, sobre todo en la zona norte de nuestro país, especialmente en Trujillo, en Piura, en donde las prácticas de extorsión han sido prácticas del día a día. Y tú puedes encontrar, sí, por supuesto, o es muy difícil no encontrar alguna casa, alguna propiedad donde no haya algún tipo de sticker, por ejemplo, perteneciendo a una banda criminal. Claro, lo curioso... este tipo de actividad estaba focalizado. En eso estamos claros. Lo que pasa es que esto ya ha cobrado otro nivel, que resulta tal vez hasta inmanejable, ¿no? Una de las cosas que sí estamos viendo es que eso se está expandiendo, pero también que muchas veces estas prácticas de extorsión, que en todo caso se han mantenido de alguna manera estables, se han mantenido así en parte porque finalmente el ciudadano, ante la pobre capacidad del Estado para resolver este problema, ha estado resolviéndolo con su cuenta, pagando en estricto, ¿no? Y eso ha generado, si quiere, cierto nivel de, digamos, atenuación de la violencia extrema. Hoy en día, donde estamos viviendo problemas desde hace ya varios años, en parte por la pandemia, de una recesión económica bastante intensa y una caída de nuestra economía, pues hay reacción ciudadana y eso genera también indudablemente que se incrementen los niveles de violencia. Entonces, este mecanismo de terror también puede ser entendido justamente ante la resistencia que hoy tienen los ciudadanos de seguir viéndose sometidos a este tipo de seguridad perversa, predatoria, que exige el pago de cupos para garantizar tu seguridad o garantizar tu trabajo en cierto espacio territorial. Entonces, esta violencia hay que entenderla así como un síntoma justamente
en el que los ciudadanos ya están tomando, digamos, resistencia frente a la incapacidad que tiene el Estado para desarticular algunas bandas criminales, algunas asociadas a extranjeros, pero no necesariamente o únicamente extranjeros, ¿no? También hay bandas peruanas que han participado y participan de este tipo de negocios desde hace varios años. Ujú. Tú hacías el comentario de algunas propuestas para tratar en el corto plazo de poder, no sé, solucionar esto. Basta con los estados de emergencia que ya vimos, todo el mundo está reclamando. Entiendo que el Consejo Municipal de La Victoria ayer o antes de ayer se reunió y dijo, por favor, estado de emergencia. Lo mismo el Agustino, entonces les han mandado como respuesta mediática más policías, pero ya sabemos que la presencia de policías es para, ¿no? La cobertura del medio de comunicación y a los días se termina retirando la Policía Nacional, entonces no se entiende realmente de qué se trata un estado de emergencia, ¿no? Básicamente, muchos alcaldes suponen que al exigirle al gobierno las declaratorias de emergencia en sus distritos, es una manera de presión para que el Ministerio del Interior les coloque mayor número de efectivos policiales, ¿no? Sin embargo, se olvidan de que finalmente el número de policías es finito, ¿no? No es extenso, no es que aparecen más policías cada día. Y por lo tanto, el hecho de pedir más policías significa quitarle a otros distritos el número de policías que tenían. Es por ello que muchas veces también solamente, como tú bien lo dices, por unos días, por 5 o 7 días, aparece un gran número de efectivos policiales en un distrito, pero luego eso se va a desvanecer, porque la policía no puede abandonar también la posición que tenían en otros distritos, no se puede, no entonces tenemos más policías como para poder cubrir todo el territorio e incrementarlo en un distrito. Por eso no es una medida sostenible en los estados de emergencia y no resuelven ningún tipo de problemas asociados al delito. Lo que se requiere son estrategias ad hoc, es decir, estrategias que nos permiten, por un lado, resolver la extorsión, concentrarnos en la extorsión como un problema de emergencia grave en este país. Pero por otro lado, no hay que abandonar los problemas asociados a la delincuencia común, como el robo y hurto de celulares, entre otras cosas. Pero ¿cómo te concentras en combatir la extorsión? Si fíjate que se han concentrado en estos días, ¿no?, de facultades legislativas, de, por ejemplo, cambiar el Código Penal para sancionar con mucho más años de pena el robo de celulares. O sea, hoy robar un celular en el Perú podría hasta cocinarte una cadena perpetua si tú generas la muerte de la víctima, ¿no? Y las sanciones van de 12 a 30 años. Sin embargo, siguen robando celulares. El día de ayer o antes de ayer le robaron aquí se subieron al microbús sujetos armados y le robaron celulares a las personas en este bus, y ahí estaba uno de los productores de la radio aquí. Felizmente no le robaron a él el celular porque lo tenía en otro lado, pero tuvo que entregar su mochila, y a los demás les quitaron los celulares. O sea, al delincuente parece poco o nada importarle el incremento de las sanciones. Claro, es que si estableces de esa manera, con un trabajo, como yo lo llamo, de gabinete, ¿no?, de escribir normas y pensar de que inmediatamente eso va a impactar en el delincuente, como va a tener más miedo de delinquir, eso no tiene ningún sentido. Eso es más bien ser bastante ingenuo de cómo funcionan los delitos. Para combatir la extorsión hay que combatirlo desde las causas o de los factores que facilitan ese trabajo, ¿no? Uno, hay que entender de que el delito como la extorsión se asocia muchas veces a mercados de naturaleza informal y mercados ilegales. Hay que combatir la trata, hay que combatir el narcotráfico, hay que combatir la minería ilegal. En segundo lugar, sabemos que existen algunos grupos organizados sobre que trabajan sobre este tipo de delitos. Bueno, hay que fortalecer la investigación criminal para tratar de desarticular esos bandos. Pero un tercero que muchas veces se olvida, es que también tienes que limitar la capacidad de las herramientas que se utilizan para la extorsión. Más del 70% de empresarios que han sido extorsionados lo han sido a través de los teléfonos celulares. Y para eso tienes que bloquear esos teléfonos celulares. Y eso lo bloqueas, entre otras cosas, impidiendo de que se activen este tipo de líneas a través de los chips que se venden en el mercado ambulatorio. Y para eso necesitamos trabajar con las empresas que continúan ofertando sus líneas telefónicas en este mercado ambulatorio, prevaleciendo su negocio antes que la seguridad. Bueno, ese es un punto importante, porque claro, cuando salieron las modificaciones que se han dado en materia de seguridad ciudadana, nadie reparó en que las empresas que brindan servicio telefónico hayan sido colocadas, ¿no?, como parte también del problema. Bueno, Mira, Frank. El año pasado estas empresas pusieron una demanda de amparo justamente para evitar de que la OCIPTEL, ¿no?, siga regulando este mercado ambulatorio de chips. O sea,
es por ahí donde tenemos que también enfrentar la delincuencia. Tienen responsabilidad. Bueno, Frank, muchas gracias. Muy amable. Frank Casas, especialista en temas de seguridad ciudadana, está con nosotros. Nos estamos quedando con Clody Guillén, que es sociólogo y especialista en intervención social. Entonces, Frank hace todo un esbozo de lo que debería pasar y a qué tendrías que apuntar, que es, por ejemplo, tratar de combatir la extorsión y da caminos y soluciones. Pero, Clody, yo te preguntaba a ti sobre el comportamiento de la gente, ¿no? Sobre el comportamiento de las bandas criminales, sobre el Estado, que somos todos. Y ahora en el corte tú me decías, somos un país lamentablemente permisivo. Y por lo general lo que, tal vez no lo dices, no lo propongo, pero funciona para muchas personas es la política de mano dura. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? Porque suele pasar que sociedades como la nuestra, América Latina, buscan muchos caudillos que a la larga terminan convirtiéndose en dictadores. Por eso es que muchos añoran, por ejemplo, a un Bukele aquí en el Perú. Claro, lo que pasa es que en realidad todo esto está construido de tesis que se han ido estructurando a partir de hechos. Entonces nosotros tenemos que, a nosotros en general, la cultura que se ha heredado desde la colonia de España, tipo México, tipo Perú, tipo Chile. Exitosa. Nos parece que funcionamos con coerción. O sea, parece ser que nos gustara así el tema de la mano dura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienes tú discursos como que me pegas porque te quiero, o yo te pego para educarte, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero no necesariamente tendría que ser así. Lo que pasa es que es una suerte de permisividad del abuso de la autoridad de las personas sobre un sector considerable de nuestra población. A mí lo que me preocupa en realidad es que no estamos funcionando como sociedad porque siempre estamos esperando que otro lo haga. O sea, el laiqueísmo en el Perú es muy fuerte. Nosotros siempre decimos, bueno, hay que hacerlo, pero no, lo que tú estás esperando es que otro lo haga por ti. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de nuestra cultura. Y también es parte de nuestra cultura seguir, obedecer, acatar órdenes, pero no tener iniciativa. Claro, el tema de las iniciativas empresariales son súper interesantes, pero recuerda que el 75% de nuestra población vive en informalidad y que estas formas económicas también son informales. A ver, tú hablabas de prevención, ¿no es cierto? Que es importante y que nadie está hablando de eso. O sea, para prevenir que un determinado grupo social se vea más adelante involucrado en actos delictivos. O sea, para eso tampoco hay políticas. En realidad existen instituciones, pero no existe una política organizada para prevenirlas. Mira, tú tienes, por ejemplo, que 22, 24 regiones, y en cada región existe, de repente, pues planes regionales de prevención, de atención de la violencia familiar, de prevención del maltrato infantil, pero no necesariamente eso está organizado en una política nacional. O sea, no necesariamente los operadores que ejecutan esas políticas saben que eso es la política. Cuando tú preguntas, por ejemplo, si están funcionando los sistemas de protección, tú te das cuenta que el sistema de protección para la infancia está en crisis. Está en crisis por falta de recursos, está en crisis por falta de trabajadores, está en crisis porque los trabajadores ganan poco para lo que hacen. ¿Y qué somos finalmente entonces? ¿Un protoestado? Es que en realidad no estamos funcionando. Pero estamos a nivel de Haití, entonces. Pero eso es algo que tenemos que reconocer. Mira, invertimos, pero no invertimos en lo que debemos invertir. El capital social, el capital humano del Perú, lamentablemente no es el mejor que tenemos, pero tenemos que invertir en el que podemos tener en el futuro. ¿Para qué nos ha servido tantos años de crecimiento económicos, entre comillas, para que llegara a esto, ¿no? Porque pareciera que hubiéramos involucionado en los últimos 3 o 4 años. Mira, se está planteando que hemos entrado en un estadio de retroceso social y se ve a todo nivel. Encuentras abuelos que violan a sus niñas, a sus nietas, padres que matan a un niño y lo tiran por el puente. Entonces, estamos retrocediendo. Pero esa es la barbarie total, o sea, no asumir códigos. Digo, ¿qué es lo que finalmente termina, ¿no? Configurando una sociedad? ¿No? Los límites, y esos límites son los derechos y los deberes. Claro, pero la gente parece... Los parámetros se están flexibilizando. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues, digamos, figuras de autoridad al interior de la propia familia. Date cuenta que ya los padres no conversan con los hijos, que la forma de comunicación o de corregir conductas es a través de la violencia.
Me parece un escenario lamentable, ¿ah? O sea, que sí, que tiene que ver obviamente con la violencia, con el crimen que ahora estamos viviendo. Claro, ¿no? es que el crimen organizado, los niveles de corrupción, de delincuencia, en realidad son expresión de todo aquello que hemos ido gestando en la infancia. Y esto no se gestó en el aire, se gestó al interior de una familia. Entonces, el Estado tiene que intervenir en la familia. Lamentablemente, tenemos que ser fuertes en eso. No podemos renunciar a que la familia funcione, no podemos renunciar a que los niños estén bien. Y no debemos permitir que un niño amenace a los profesores, porque ¿dónde está la autoridad? Bueno, eso también lo estamos viendo. Permítame, Claudia, que creo que hay público que quiere hablar con nosotros a esta hora de la mañana. Tenemos algunos minutos. 251-942467-4499. ¿Cuál es el fracaso, ¿no?, de la lucha contra la delincuencia en nuestro país? No solamente en Lima, sino en el Perú. Y hablemos de fracaso porque lo que estamos viendo en realidad no es un avance, sino un retroceso frente a la delincuencia que cada vez se organiza más. Yo espero realmente no tener un tren de Aragua al cual combatir, porque si tenemos un tren de Aragua ya mucho más estructurado, la cosa va a estar muy difícil de superar. Hola, ¿cómo estás? Si es que ya tenemos llamada. Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. ¿Cuál es tu comentario? Hola. Bueno, a ver, estamos hablando las líneas telefónicas al 467-4499, 251-942, un tema que además estamos tratando de forma transversal, que es el de la inseguridad y cómo lo estamos viendo. Alguien decía que en los próximos meses vamos a ser casi todos, que somos 33 millones de personas, víctimas de un acto delictivo. Entonces... En este momento, el 80% de los niños ha sufrido algún tipo de violencia al interior de su familia. El 99% de los peruanos ha sufrido al menos una vez en su vida, un acto de violencia. Y casi el 75% de las personas que son entrevistadas declara que ha sufrido un acto delictivo, ya sea en su casa o en la calle. Incluso las niñas, las adolescentes, sienten temor de libremente caminar por la calle, ¿no? O sea, las personas ya no pueden vestirse como les da la gana, porque hasta una mirada termina siendo violenta. Estamos hablando de criminalidad, pero también de comportamiento social, y eso nos atañe a todos. Por eso es que está Claudia Guillén, que es sociólogo con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde llama? Buenos días, amigo Jesús. ¿Cómo está, caballero? Carlos de Surco. Hola, Carlos. Saludarlo a tus invitados. Muy importante lo que el señor está manifestando, ¿no?, con respecto a la pérdida de valores en los hogares principalmente. A veces también es por la misma situación económica, que los padres tienen que salir a trabajar, la mamá sale a trabajar y prácticamente en los hogares los hijos quedan al libre albedrío, ¿no es cierto? Y muchas veces no hay una buena formación también en las escuelas. Pero algo principal, amigo Jesús, es que no perdamos de vista lamentablemente el grado de credibilidad y autoridad moral que tienen nuestras autoridades. Por ejemplo, la señora Dina Boluarte, que permanentemente nos miente y nos miente. ¿Qué cultura está sembrando en nuestra sociedad? El señor Otárola, que dispone, ¿no es cierto?, para que ingresen a la administración pública amiguitas que él tiene, como si ese fuera la forma de implementar una meritocracia. El Congreso de la República, desacreditados con todo lo que vemos a diario, que ahí persisten y viven hasta violadores, personas que no tienen ningún grado de credibilidad y de moral. Muchas gracias, amigo Jesús. No, Carlos, muchas gracias. Recibimos otra llamada ya para ir sosteniendo el diálogo final con Claudia. Hola, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Hola. ¿Estás en Exitosa? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Pero... Perdón, ¿cuál es tu nombre? Diana, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedo salir al aire? Sí, por supuesto. Le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Puedo bajar el volumen un segundo, por favor? ¿Perdón? Voy a bajar volumen. Sí, baja el volumen. Eso es importante. Para todos los que nos llaman, por favor, bajen el volumen para poder escucharlos bien. Hola, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buenos días, un gusto. Yo quiero, por favor, decir, pues, de que sobre la delincuencia sabemos perfectamente que esto ya está avanzado en demasía. Y lo que se tiene que hacer ahora, señores, de que todos los peruanos, incluyendo las autoridades, policía y la ciudadanía en general,
pues salir en contra de estos delincuentes, porque no hay otro. Fíjese, mire, hay videos donde están corriendo que han matado, han asesinado en un cerro a una familia entera, incluyendo niños. Entonces, yo digo, incluso ahora nomás hemos visto en televisión a un niño por San Luis, le han disparado en la pierna. Fíjese, estaba corriendo el delincuente y le disparó al niño. Entonces, ya veamos hasta dónde estamos llegando. Si no somos ahora, señor periodista, le voy a decir de que esto va a ser peor. Hace unos años atrás ya lo dijo Ricardo Belmont y nadie hizo caso. Bien. Y eso nos ha traído el problema para que, mire, fíjese, nos han traído todo este problema las propias supuestos partidos políticos y ahora, ¿a quién le dejan el problema? A la población. Bien. Bien, muchas gracias, muy amable. Creo que la señora es un poco extremo, ¿no? O sea, creo que la mayoría de peruanos está empezando a tener como única solución el hecho de organizarse e ir directamente contra los delincuentes, pero esto es el quo vadis, el ojo por ojo, el diente por diente, o sea, la ley del talión tampoco es que se tenga que imponer en un Estado de Derecho, por eso es un Estado de Derecho, pues, ¿no? Con una Constitución que marca cuáles son nuestros deberes. Lo que pasa es que cuando se funda el Estado, o cuando se fundan todos los Estados y hacemos estos contratos sociales, nosotros delegamos parte de nuestro poder al Estado para que el Estado actúe a favor de nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros le delegamos al Estado es la seguridad, el bienestar de las personas, y esto tiene que ver, pues, con que no queremos que nos pase algo en la calle, no queremos que yo compre una propiedad y venga alguien y se la lleve, o no queremos que una persona me genere malestar llamándome por teléfono a cualquier hora del día. Claro, pero tampoco es que seamos el viejo oeste, ¿no? Para eso tenemos que definitivamente hemos delegado poder al Estado para que el Estado con pleno derecho actúe a favor de nosotros y no nosotros. Claro, y ahí es donde tú claramente dices, no, Estado fallido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Su nombre? Bienvenida exitosa o bienvenido. Aló. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, señor? Disculpe, buenos días. Acaba de hablar una señora y usted le dice que las cosas no pueden ser extremas. Señor, que a usted no le piden plata o no lo asaltan, de repente usted dice eso. Señales del Agustín. Usted no se imagina la situación que tenemos. Delincuencia sale a la esquina de su casa y antes de llegar a la esquina ustedes lo están asaltando. Y ellos asaltan, perdón, la palabra, en manada. Esos son los venezolanos. ¿Es justo, señor? ¿Le parece a usted extremo lo que estamos haciendo nosotros? Si todo el pueblo se levantaría, y eso no es extremo, eso es realidad, porque el gobierno, ni la señora Dina se para paseando, va a hacer absolutamente nada. No les interesa porque ellos viven en su casa con su dinero feliz, igual los congresistas, entonces ellos no sientan lo que el pueblo siente. Ok, señora, le entiendo perfectamente. No córtese, por favor, a la señora, no sé si la denuncia no sirve, por favor. Bien, muchas gracias. Pero claro, habría que decirle a nuestro oyente que sí consideramos que es extremo, en el sentido de que, la población se organiza y, por ejemplo, captura a un delincuente y ajusticia al delincuente. La población lo que está haciendo es cometiendo también un delito. O sea, a eso voy. Claro, mira, en los años 50 se hablaba de una tesis interesante que tenía una connotación rural, que era la de la embestida del carnero. Es cuando ya la población ya no tolera más y actúa. Pero eso nos va a llevar pues a la ley de la selva. Entonces, porque lamentablemente yo no soy autoridad para detener ni para justiciar. O sea, no tengo el poder para tomar una decisión respecto a la integridad o la vida de las personas. Y eso me pone al borde de un delito. Un delito que necesariamente sí va a ser sancionado en las instancias respectivas. Entonces, habría que tener algo de cuidado. Lo que nosotros tenemos que insistir no es que la población se organice para tomar acciones. Lo que tenemos que insistir es que el Estado funcione, que las instituciones funcionen, que las leyes no sean solamente punitivas, sino que además, mira, a fin de mes ya se va a aprobar la ley del presupuesto. Y lo que el Congreso tiene que aprobar, en realidad, es un presupuesto suficiente para que funcionen todas las estrategias e instituciones públicas a favor del fortalecimiento de la familia y a favor del bienestar de la infancia. ¿Lo va a hacer? No. Estamos hablando de menos del 2% del presupuesto nacional, cuando en realidad ese presupuesto va a impactar en los niños que mañana van a ser nuestros presidentes, nuestros alcaldes, nuestros congresistas. Entonces, en esas familias de esos niños tenemos que trabajar hoy para que la sociedad en el futuro sea otra. Una última llamada y breve, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Aló. Bienvenido exitoso, caballero. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Lo escucho. Aló, buenos días. Lo escucho. ¿Cómo está? Buenos días. Ya, desde Puno, Félix. Hola, Félix. ¿Cómo estás? Es muy lamentable, señor, que nuestras autoridades
lo primero que hacen es mentirnos al pueblo y luego distraernos con toda esa inseguridad que tiene el Perú. Fatalmente el peruano está sumiso, está tranquilo, pero hoy en día creo que otra vez estamos volviendo a despertar el sur y esta vez esperamos que los del norte no sean tan tibios o fríos e indiferentes frente a nuestras protestas que nuevamente vamos a empezar a partir del mes de enero a organizarnos y ya votarlos a esos grandes y dueños del Perú que se vayan a su casa. Bueno, gracias, caballero. Es su punto de vista. Yo no sé si eso contribuye en realidad a que el país mejore, sobre todo en un contexto de recesión. Los que están en el gobierno son calamitosos, ya ven cómo van, pero no sé, o sea... terminamos, Claudia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cuál sería tu reflexión final? Mira, en este momento, tras el COVID-19, casi todos tenemos algún nivel de estrés. Entonces, lo que tenemos que hacer es insistir en que exista una política de salud mental, que el Estado fortalezca una política de bienestar social, que es lo que lamentablemente no se refleja en la ley del presupuesto del 2024. A mí, en lo particular, como profesional, como persona, como ciudadano, me gustaría pues que el presupuesto se apruebe en función de las necesidades que estamos teniendo. Y una de las necesidades que tenemos es el bienestar. Y esto pasa por la seguridad ciudadana. Bien, gracias. Muy amable. Gracias a ti. Bueno, de esta manera terminamos la primera hora de Hablemos Claro de hoy, sábado. Vamos a volver con temas económicos que creo que es importante que usted también conozca, porque la agroexportación, que es importante para el desempeño de la economía del país, está muy mal. Y esto tiene también que ver con decisiones a nivel político. 9 de la mañana en punto, vamos a la pausa, renovamos información. Soy Jesús Verde, esto es Hablemos Claro de los sábados. Está usted en la voz que integra a todo el Perú. Volvemos.